Bienvenidos a Chiapas en Contacto, en breve iniciamos el programa. Ya estuvo bueno de tanta preocupación. Mejor ven a la diversión. Restaurant Balneario Quinta Candelaria te espera para que disfrutes de sus exquisitos platillos, bebidas favoritas, albercas, chapoteadero y mucho más. Quinta Candelaria, te espero todos los días a solo 10 minutos de Tuxtla, en carretera La Angostura, kilómetro 5, Rivera Las Flechas. Reservaciones e información al 961-143-3184. ¡Sumérgete en pura diversión! Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones. Bienvenidos a Chiapas en Contacto, en breve iniciamos el programa. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones. Ya estuvo bueno de tanta preocupación. Mejor ven a la diversión. Restaurant Balneario Quinta Candelaria te espera para que disfrutes de sus exquisitos platillos, bebidas favoritas, albercas, chapoteadero y mucho más. Quinta Candelaria, te espero todos los días a solo 10 minutos de Tuxtla, en carretera La Angostura, kilómetro 5, Rivera Las Flechas. Reservaciones e información al 961-143-3184. ¡Sumérgete en pura diversión! Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones. Bienvenidos a Chiapas en Contacto, en breve iniciamos el programa. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras publicaciones.
bueno de tanta preocupación. Mejor ven a la diversión. Restaurante Balneario Quinta Candelaria te espera para que disfrutes de sus exquisitos platillos, bebidas favoritas, albercas, chapoteadero y mucho más. Quinta Candelaria, te espero todos los días a solo 10 minutos de Tuxtla. En carretera La Angostura, kilómetro 5, Rivera Las Flechas. Reservaciones e información al 961-143-3184. ¡Sumérgete en pura diversión! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en el programa Hablando Derecho con Lula. Estamos transmitiendo desde la plataforma de Chiapas en Contacto. Y bueno, hoy tenemos un programa súper especial. En previa plática con mi invitado, ya estamos como que definiendo las posturas porque está muy interesante y vamos a hablar de si los derechos humanos protegen solamente al delincuente. ¿Qué les parece? Y bueno, para eso pues tenemos un invitado de lujo, el licenciado Eliseo Muñoz Mena, que bueno, él es chiapaneco por nacimiento. Ahorita lo voy a presentar para que él nos diga quién es y para los que lo conocen pues tengan el gusto de verlo y los que no pues lo conozcamos a través de este programa y conozcamos su capacidad sobre los derechos humanos y en realidad sobre el derecho porque él es un abogado. Buenas noches, licenciado Eliseo. Buenas noches. ¿Cómo Un está? gusto estar en tu programa. Saludo afectuosamente a todo tu público y encantado de estar aquí y intercambiar posturas. Excelente. ¿Qué tal su visita por Chiapas? Pues de maravilla, visitando a las amistades, comiendo lo que a uno le gusta y sobre todo pues disfrutar de Chiapas es extraordinario realmente. Muy bien, licenciado. Pues bueno, quisiera que me hiciera favor para los que no lo conocen, que nos diga quién es Eliseo Muñoz Mena. Bueno, mi nombre es Eliseo Muñoz Mena, soy originario de Salto de Agua, Chiapas. Radicado actualmente en la Ciudad de México de manera provisional y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy profesor adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y podríamos decir que en términos generales me dedico a la promoción y difusión de los derechos humanos, en términos generales. Uy, qué tema tan difícil, los derechos humanos, ¿no? Todo mundo en cierto momento de nuestra historia, todo mundo acude a ellos, ¿no? Y quieren, los derechos humanos, no, los derechos humanos, los derechos humanos, hasta antes los abogados usábamos mucho eso de, no, vamos a defender tus derechos humanos, ¿no? Hoy en día ha sido algo nuevo que se ha estado, como yo creo, como abriendo y dando a conocer que en realidad es un gran panorama, un gran abanico de oportunidades el tema de derechos humanos. Y bueno, para entrando en el tema, yo quisiera que nuestro invitado nos dijera qué son los derechos humanos. Podríamos decir en términos muy generales que los derechos humanos vamos a entenderlos como un conjunto de derechos, de prerrogativas, de libertades inherente a la naturaleza de las personas y que indudablemente es esa naturaleza precisamente de ser personas, de ser seres humanos, pues se implica que el Estado reconozca, no que nos otorgue, que reconozca un catálogo de derechos que son inherentes a nosotros. Mencionemos los básicos, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, libertad de expresión, entre otros. Solo mencionar algo importante, los derechos humanos pues es una institución jurídica que surge por primera vez en 1948, precisamente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues derivado de toda esa gran catástrofe mundial que aconteció. Podríamos decirlo de esa manera muy sencilla. Muy bien. Bueno, ya nos dijo y qué protegen los derechos humanos, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber, licenciado, porque, bueno, acá mi función es de tratar de dar las dudas que el público pueda tener. Y, por ejemplo, ¿cómo conozco yo, desde mi punto de ser una ama de casa, un mecánico, un profesor, cómo puedo saber cuáles son mis derechos humanos? ¿Dónde los puedo ver? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Cómo puedo saber de ellos? Pues de antemano es importante considerar que todo país, todo sistema jurídico tiene una constitución política, en este caso la constitución política mexicana.
La Constitución Política Mexicana, brevemente vamos a decir, se divide en dos grandes apartados. Todos los primeros 38 artículos, en efecto, se encargan de establecer cuáles son los derechos humanos y, ojo, así como las garantías para la protección de los derechos humanos. Es decir, se establece ahí que tengo el derecho, insisto, a la salud, a la educación, al trabajo, pero también en los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucional se establece cuáles son esos mecanismos o esas garantías con las que toda persona cuenta para que el Estado, para que el gobierno no vulnere nuestras garantías, nuestros derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde están? Pues están en la Constitución Política Mexicana. Y ya quiero agregar aquí algo también interesante. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011, se estableció precisamente una obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial en el ámbito federal, estatal y municipal, de promover y divulgar los derechos humanos. Digo esto porque en efecto los derechos humanos están en la Constitución, pero a partir de esta reforma del 10 de junio del año 2011, las autoridades precisamente, como usted decía, no todas ni todas conocemos nuestros derechos humanos. Entonces, ¿de quién es la obligación de hacernos saber con qué derechos humanos contamos? Pues cada una de las diferentes instancias de gobierno y principalmente podríamos decir aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos y como lo comento, finalmente cada autoridad, la fiscalía, pues tiene la obligación de decir cuáles son nuestros derechos humanos y cuáles son nuestras garantías en el ámbito de la Procuración de Justicia. La Policía Municipal lo mismo, y así cada institución tiene esa obligación, de tal manera que, en efecto, están en la Constitución Política Mexicana, pero si no todos tenemos acceso a ese documento o a esa información, esta obligación que tienen las autoridades de promover y divulgar, pues debería implicar que quienes tienen esa obligación, pues los difundan, los divulguen, para que las personas tengan conocimiento de los mismos. Muy bien, ya que habló de la Comisión de Derechos Humanos, ¿podría comentarme, licenciado, cuáles serían las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a nivel estatal o federal para poder saber más o menos Sí, de qué hablamos? es una pregunta, se me hace prácticamente muy interesante. Y parto nada más de algo muy sencillo. Recordemos que en nuestro país tenemos, en materia de derechos humanos, dos sistemas de protección de los derechos humanos. El sistema jurisdiccional, es decir, el conjunto de autoridades que regularmente son jueces, magistrados, que protegen los derechos humanos a través del juicio de amparo principalmente. Todos en nuestra vida creo que hemos escuchado, voy a promover un juicio de amparo. Y cuando promovemos un juicio de amparo, lo que hacemos es alegar o invocar una violación a nuestros derechos humanos. Solo que quien lo va a resolver regularmente es un juez de distrito o un juez federal o una autoridad del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. Y señalo también algo muy importante, que es una gran ventaja. El juicio de amparo, que protege derechos humanos y garantías, pues prácticamente se puede promover en contra de cualquier autoridad, ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, en todos los niveles de competencia, federal, estatal, municipal, Ciudad de México, para el caso de la Ciudad de México, las delegaciones territoriales. Ahora bien, viene el otro tema también muy importante. Tenemos también un sistema no jurisdiccional fundamentado en el 102 apartado B, que tiene que ver con implica conjuntar lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todas las comisiones estatales de los derechos humanos a lo largo y ancho de la República que protegen derechos humanos. Pero este es un sistema no jurisdiccional, es decir, no está a cargo de jueces, sino como usted decía, de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal. Pero también viene un tema importante. La Comisión Nacional y las comisiones estatales protegen de las violaciones a los derechos humanos únicamente, digamos, de autoridades administrativas. Es decir, en contra del Poder Ejecutivo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Administración Pública Federal, únicamente. Es decir, la Sedena, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda,
la Secretaría de Seguridad Pública, pero todas esas autoridades a nivel federal. Entonces, si quien me viola mis derechos humanos es una autoridad federal del Ejecutivo, porque no, la Comisión Nacional y la estatal no conoce de ninguna violación a derechos humanos que provenga del Poder Judicial, por ejemplo, de un juez, de un magistrado. De eso eso se van a encargar los abogados a través del juicio de amparo. Pero si quien violó mis derechos humanos es migraciones, la Sedena, la Secretaría de Marina, etcétera, si es una autoridad federal, conoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si es una autoridad estatal, ahí sí, o sea, incluso del municipio o del gobierno del estado, ahí sí interviene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Podríamos decir que a grandes rasgos es como funciona la protección de los derechos humanos en nuestro país. Muy bien. Pues bueno, ya vamos entrando, acercándonos al tema, Al ¿no? tema principal. Que es pues si la Comisión de Derechos Humanos solo protege a los delincuentes. Pues bueno, ya nos explicó que una cosa es el procedimiento, el proceso judicial en el ámbito del juicio de amparo y aparte lo que es administrativamente, ¿no? Bueno, vamos a tocar lo jurídico, que sería, bueno, ¿cómo podría iniciar si, por ejemplo, a mí me detienen y me someten a juicio y ya en el proceso resulta de que pues hubo violaciones a mi procedimiento? No sé, dijéramos, fui golpeado durante mi detención. ¿Cómo funciona ahí realmente la protección de los derechos humanos? ¿O por qué todo mundo cree que los derechos humanos protegen al delincuente en su totalidad y completamente? Sí, me parece que es un tema bastante importante porque la generalidad de la población, y yo me atrevería a decir también de que muchas veces las mismas autoridades abonan a una falsa creencia, al menos en mi punto de vista. Puede haber, por supuesto, criterios encontrados. Y la falsa creencia es que se tiene la idea. Ojo, que incluso tanto el sistema no jurisdiccional, que a través del juicio de amparo, como a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de los derechos humanos, solo se protege al delincuente, que prácticamente esa es la percepción muy genérica. Y en ese sentido, yo respondería con un contundente no. Es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las estatales, ni el juicio de amparo protegen a delincuentes. Yo diría que protegen prácticamente a todas las personas, sin excepción alguna, de algún abuso o de algún exceso por parte de las autoridades. Y en ese sentido es importante poner sobre la mesa que a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011, lo que tradicionalmente también los abogados y todas las personas conocíamos como garantías individuales, desaparece ese concepto y se crean dos grandes conceptos. El de derechos humanos, tan fácil es entenderlo como un conjunto de derechos, pero también importante el concepto de garantías y garantías a secas. ¿Y a qué nos referimos con garantías? Esas están en los artículos 14, 16, 17 y 20, apartado B y apartado C, a grosso modo. Podríamos decir que las garantías son esa serie de condiciones, exigencias y requisitos que tienen que cumplir ¿quién? Que tiene que cumplir la autoridad antes o que tiene que cumplir la autoridad para efecto de invadir nuestra esfera de competencia, perdón, nuestra esfera de derechos humanos. Pongo un ejemplo. Todos tenemos derecho a la libertad. Hasta ahí vamos bien. Eso implica que podamos ir y venir y hacer lo que queramos. Tenemos derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Pero la misma Constitución dice que tenemos derecho a la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión no va a implicar tampoco de mi parte un exceso, ¿no? Tengo que sujetarme a lo que la Constitución me dice, y la Constitución me dice que no puedo yo insultar a otra persona, no puedo poner en riesgo la seguridad de la nación, etc. Igual, yo tengo la libertad de tránsito, por ejemplo. Pero ojo, en efecto, tengo la libertad de tránsito, la libertad de movimiento, pero la Constitución Política Mexicana, por ejemplo, en el artículo 16 constitucional dice que si yo cometo un delito, cualquier persona puede detenerme. Ojo, es decir, tengo ese derecho, pero el ejercicio de los derechos humanos, y aprovecho para decirlo, los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos para todos y cada uno de nosotros
tiene, por supuesto, un límite que establece la propia Constitución. Entonces, no solo las autoridades tienen que cumplir con garantías, nosotros también tenemos que cumplir con ciertos lineamientos en torno al ejercicio de los derechos humanos. Ahora bien, entonces, si yo cometo un delito, me pongo yo en un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? De que al cometer el delito, cualquier persona puede detenerme, pero ahí viene algo muy importante. En efecto, cualquier persona puede detenerme, pero tiene que detenerme conforme a derecho, no de manera arbitraria. De tal manera entonces que podría yo decir en términos generales que todas las autoridades pueden afectar nuestra esfera de derechos humanos. Sí, sí pueden. ¿En qué momento? Cuando yo transgredo el ejercicio de mi derecho. Voy a poner otro supuesto tal vez más fácil de poder transmitir. El derecho humano al trabajo. Todos tenemos derecho a dedicarnos a la industria, profesión y trabajo que mejor nos acomode. Pero dice la Constitución, siempre y cuando tu actividad sea lícita. Entonces, si alguien vende drogas, por ejemplo, por supuesto que eso no está protegido por la Constitución. Si yo ejerzo piratería, eso no está tutelado por la Constitución. Entonces, aquí cuando el Estado viene, la policía ministerial, el agente del Ministerio Público, y pueden incluso quitarme, por ejemplo, hablamos de piratería, ese producto, pero sigo insistiendo, la autoridad no puede actuar de manera arbitraria porque la Constitución le señala una serie de requisitos que la autoridad tiene que cumplir. Y pongo un ejemplo muy fácil. En los actos por ejemplo, un acto privativo. El artículo 16 constitucional, perdón, es el 14. El artículo 14 constitucional dice que a ninguna persona se le va a poder privar de su libertad o de sus propiedades. Me quedo ahí con la libertad. No se le va a poder privar de la libertad, salvo que la autoridad cumpla previamente con agotar todo un juicio, pero además que en ese juicio se cumplan todas las formalidades esenciales del procedimiento. Y la formalidad esencial del procedimiento es que, volvamos a lo mismo, alguien comete un delito, lo detengo. Le voy a poner un abogado, tiene que tener un abogado, y si es extranjero tiene que tener una asistencia consular, o si es indígena tiene que tener un intérprete. Pero ojo, cuando la autoridad viola esas garantías que son necesarias para que mis derechos humanos no se vulneren de manera arbitraria, es decir, no significa que la autoridad no pueda invadir mis derechos. No significa que la autoridad no me pueda detener. Claro que me puede detener si yo cometo un delito. Yo puedo ir a prisión si cometo un delito. Mi negocio puede ser clausurado si cometo una infracción administrativa. Pero lo más importante es que no sea de manera arbitraria. Y me parece que ahí es donde viene el tema o la confusión o lo que pasa en la realidad. Cuando la autoridad transgrede o se excede, es decir, me detiene, pero aparte me da mis buenas cachetadas, me da mis buenas paseaditas, me tortura, me parece que hay un elemento muy interesante. El procedimiento se vicia. Y en el momento en que se vicia, es donde hábilmente, pues quienes somos abogados, quienes son abogadas, pues de cierta manera se aprovecha, podríamos decirlo así, pero ojo, se aprovecha procesalmente hablando esa circunstancia. Y por eso a veces somos testigos de que alguien cometió en efecto, sí cometió el ilícito, pero fue torturado, pero fue violentado en sus derechos humanos. Entonces, ¿qué va a determinar un juez de amparo? Que atendiendo a esas violaciones de derechos humanos, pues posiblemente incluso salga en libertad. ¿Qué va a determinar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Que salga en libertad. Ahora, y con esto termino para que sigamos con este tema, es que yo le preguntaría aquí al público y también aquí a mi colega, entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, vaya, ¿quién es el responsable de que alguien que en efecto cometió un delito o cometió una infracción, a pesar de haberlo cometido, obtenga su libertad o digamos salga impune, por decirlo de la manera más burda? Pues no es incluso ni la víctima, que ojo, la víctima, el primer afectado en todas esas violaciones a los derechos humanos por parte de la autoridad es la víctima. Porque resulta que la víctima muchas veces no se le administra justicia porque quien cometió el ilícito está libre, pero ojo, está libre porque quien cometió la irregularidad y la arbitrariedad
fue la autoridad. Violaciones. Y yo preguntaría, si sabemos, por ejemplo, de que Eliseo Muñoz Mena cometió un ilícito, ¿por qué no llevamos las cosas por el camino correcto? Es decir, pues, que no me torturen, que no me cacheteen, que no me paseen, que me den todos los derechos que yo tengo a tener un abogado o asistencia consular. Y si soy responsable y si las pruebas así lo determinan, pues que me sentencien. Pero si encima transgreden y pisotean mis derechos, me parece que ese es el gran problema. Entonces, el responsable es la autoridad, no es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la Comisión Estatal, ni el juez de distrito. Es la propia autoridad quien transgrede esas reglas. Así es. Así es, sí es cierto, abogado. En realidad yo considero que del 100% de los amparos procedentes, 75% son concedidos por violaciones en el procedimiento, formales o de fondo. ¿Por qué? Porque es la autoridad efectivamente la que no cumple con los lineamientos que ellos tienen que seguir para poder procesar a una persona, ¿no? Y pues también tiene razón, es ahí donde nosotros, por eso siempre se les dice, bueno, tráiganos el expediente, lo vamos a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya escuchamos, nosotros creemos en la víctima, en lo que nos está diciendo, pero en el procedimiento, en el documento, en la propia carpeta, uno se da cuenta de los graves errores que ha cometido la autoridad, ¿no? Y no solo los jueces, también los jueces comunes, también los jueces de distrito. Le comento en un caso en concreto, hay escuelas de derecho que suelen no darle los documentos a los estudiantes al salir de la escuela. Y resulta que dicen que por ley tienen que esperar 2 años. Yo no sé, ya busqué todo en cualquier ley y si usted conoce me dicen cuál. En ninguna he encontrado ese término de 2 años para esperar el título y la cédula, ¿no? Entonces se promueve un amparo y el juez federal concede el amparo y le ordena a la secretaría y a la escuela la inmediata expedición del certificado, el título y pues por último la cédula, ¿no? Pero entonces dice, si no se va a un proceso de inejecución, contesta la autoridad ordenadora y ejecutora y vuelve a decir el juez, ok, le dijimos, bueno, como ya pasó el tiempo y vámonos a un proceso de ejecución y contesta, no, porque como se trata de un procedimiento administrativo, no hay tiempo, no hay término para que la ejecutora cumpla. O sea, y nosotros, ¿cómo? ¿Cómo que no hay término? O sea, entonces, o sea, en realidad nos vamos a esperar 2 años o quizás ahora más porque ya molestos. Entonces, en ese procedimiento nosotros estamos, bueno, entonces, ¿ya ahora entre qué nos quejamos? Ahora, ¿a quién le decimos esta situación? Nos fijan que no hay término, entonces vámonos a la inejecución forzosamente, porque no hay otra forma de poder arreglar, pero la misma autoridad concede y luego dice, sí te concedo, pero espérate a que lo hagan, ¿no? ¿Cómo ves? Pues mire, sí me parece, digamos, grave. Y ojo, y hay que decirlo también, y lo digo también con mucha responsabilidad. Me parece también que en últimos tiempos ha habido también una especie de decadencia en la administración de justicia en torno a la tutela de los derechos humanos. Lo que usted dice es cierto. Yo recuerdo hace 10 años, por ejemplo, promover un juicio de amparo administrativo, por ejemplo, se resolvía en 3 meses. Y de pronto ahorita se lleva hasta 1 año o 2 años. Y lo digo, lo puedo decir también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las comisiones estatales de los derechos humanos. Me parece que hay una plataforma jurídica que todo mundo debe respetar, incluso las autoridades que se encargan de proteger y tutelar derechos humanos. Pero tal vez habría que también considerar que detrás de esos cargos, de esa institución, toda institución tiene una naturaleza jurídica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene una gran historia, pues se crea para proteger y tutelar derechos humanos de los abusos y excesos de la administración pública. El juicio de amparo de los abusos y excesos, pues prácticamente de todo el poder estatal, pues, prácticamente a través del juicio de amparo se puede atacar cualquier violación de derechos humanos que venga del poder público. Pero yo diría, detrás de esas instituciones
pues hay profesionistas, hay seres humanos, tal vez unos con la camisa más puesta que otros o mejor puesta. Lo cierto es que cuando hablamos de temas de derechos humanos, y ahí hay que considerar, yo también diría, aunque pareciera que el derecho a la vida y el derecho a la libertad, en efecto, están considerados como los derechos humanos, digamos, de mayor atención, yo diría que tanto el derecho a la educación, como el caso que usted plantea, como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, todos deberían de tener el mismo, la misma base para que quien está detrás de proteger ese tipo de derechos lo haga. Eh, Tal vez desconozco un poquito más del contexto, pero sí me parece bastante, digamos, irresponsable que si yo voy a litigar un caso de violación de derechos humanos, pues la autoridad deje a la deriva la actuación de la autoridad. El 17 constitucional dice que la justicia debe ser Total, pronta, expedita, completa, ¿no? vigilada. Sin contratiempos. Y si quien está encargado de velar porque ese derecho humano se tutele no lo hace o lo deja a la deriva, pues prácticamente, bueno, me parece un refrán que dice que justicia tardada es justicia pues nula, ¿no? O no dada, ¿no? Pues, promovieron, perdón, algún recurso. Estamos en eso, le voy a decir porque ciertamente se trata de un procedimiento administrativo, la expedición de del certificado, el título y la cédula. Pero están violándole su derecho al trabajo. Claro, Tiene 2 años y medio sin exactamente. trabajar, Sí, ¿sí? O sea, por qué hago el comentario? Porque realmente es grave lo que ese juez está haciendo. O sea, no se trata de un procedimiento administrativo nada más, o sea, está violentando derechos fundamentales de una persona. Yo me quedo admirada de la capacidad, como usted dice, o sea, ¿cómo les cabe en la cabeza? O sea, y un certificado no se lleva en trámites administrativos más de 6 meses, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que ese juez no razone esa situación? O sea, es un certificado y un título. Póngale 6, 8 meses para la expedición de los documentos. No decir, no tiene término. O sea, y entonces la responsable está justificándose con el mismo escrito, nada más le cambian fecha. O sea, es increíble. Entonces, ya no solamente quejarse del acto reclamado, sino también de la autoridad. sí, sí, O sí. sea, y se vuelve tedioso para el abogado, o sea, dice uno, ya no tiene uno que litigar nada más en contra del delincuente o de la ordenadora ni la ejecutora, sino también con la autoridad tiene uno que estar batallando, ¿no? Es Sí, de increíble. hecho, bueno, de lo que usted refiere, me da para hacer dos comentarios muy interesantes. El primero es que cuando, como usted lo refiere, a alguien le niegan su título, en efecto, no solo se está violando el derecho humano a la educación. A propósito, la Constitución Política Mexicana señala 4 principios en materia de derechos humanos. El principio de universalidad, o sea, los derechos humanos son para todas y todos, sin excepción alguna. El principio de interdependencia, es decir, los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros. Un derecho humano es dependiente del otro derecho humano, pues que le es inherente atendiendo a un contexto específico. ¿Por qué digo esto? Porque siempre tenemos la pretensión o nos enfocamos en un derecho humano. Pongo un ejemplo. A mí me detienen de manera arbitraria. Eliseo es detenido de manera arbitraria. Y cualquiera dice, bueno, se le violó su derecho humano a la libertad. Pero ojo, no solo se me está violentando mi derecho, atendiendo ese principio de interdependencia, es decir, que los derechos humanos están amarraditos unos, porque los derechos humanos es un conjunto de derechos. Entonces, no solo se está violando mi derecho humano a la libertad, sino también no voy a poder trabajar si estoy, entonces mi derecho humano al trabajo. Incluso hay también hasta afectados indirectamente. Si no tengo trabajo, posiblemente no voy a poder proveer de alimentos en la casa, no voy a poder pagar la renta, no voy a poder pagar la luz. De tal manera entonces que siempre hay que considerar que aunque se vea mínima esa intervención o esa afectación por parte del Estado, el Estado, realmente la violación de los derechos humanos siempre tiene efectos mayúsculos. Ujú. Es más, a lo mejor puedo estar hasta enfermo y en prisión, por supuesto que no me voy a poder atender. De tal manera entonces que siempre hay que ver al tema de los derechos humanos como una especie de boom
atendiendo este principio de interdependencia. Usted lo decía, no solo es el derecho a la educación, es el derecho al trabajo, porque si no tengo título no puedo acceder al trabajo. Y si no acceso al trabajo, pues no voy a tener ingresos. Y si no tengo ingresos, pues no puedo pagar mi transporte, mi alimentación, mi vestido, etcétera. Primer punto. Y lo otro que usted refiere, créame que sí, realmente a veces es bastante hasta deprimente, por decirlo así, para los abogados, abogadas y más para las víctimas, que en efecto, como usted decía, se tiene parece que además de pelear contra la autoridad que viola derechos humanos, tenemos que pelear contra la autoridad que está diseñada para defender los derechos humanos. Y yo podría poner un ejemplo. Por ejemplo, el sistema no jurisdiccional, me parece que ese es uno de los grandes vicios que tiene. Me refiero a Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Comisiones Nacional de los Derechos Humanos. No lo digo yo, lo dice el contexto y muchos podrán coincidir o no conmigo. Pero regularmente, ¿cuándo se atiende, digamos, de mejor manera un caso, por decirlo así? Cuando es mediático, por ejemplo. Cuando alguien va a la mañanera y lo denuncia. Cuando el caso está en redes sociales. Cuando el caso está en Facebook, en Twitter, cuando está en los periódicos. Ah, ese caso sí hay que atenderlo porque como todo el mundo nos está viendo, incluso pasa también a nivel de procuración de justicia y ahí es donde también a veces se cometen más violaciones a los derechos humanos. Porque con tal de aparentar de que sí se está administrando y procurando justicia, pues hasta a los inocentes se le violan sus garantías y es donde finalmente por eso esa persona que fue acusada indebidamente, pues a los 3 años va a estar fuera. En tanto, la autoridad ya hizo como que administró justicia. Y lo mismo pasa con el sistema no jurisdiccional. Hay casos graves en los que posiblemente no los atiendan o no le den la debida atención a las personas, porque como nadie los está viendo, como no es escándalo, ¿no? Y eso me parece también muy grave y muy delicado que se actúe pues conforme a intereses, ¿no? Así es. Y ahorita voy a tocar un tema muy, ay, me causa mucho movimiento interiormente hablar de él porque pues soy mujer, obviamente, ¿no? Y en algún momento también fui mamá sola, me divorcié y esas cuestiones, pero últimamente en los juicios familiares está muy de moda que pareciera que la ley protege totalmente a la mujer. Todos los casos es a la mujer, la custodia a la mujer. Bueno, los alimentos, estoy de acuerdo en que si están los niños con ella y no trabaja. Pero hay papás, me ha tocado defender a papás que realmente tienen el interés de ver a sus hijos. Pero resulta que cuando uno insta la justicia a través de ellos, dicen, no, es que la diseñada para el cuidado de los hijos es la mamá. Y que le queden a la mamá. Le ponen visitas a los papás, a veces no concuerdan las visitas y todo, pero vamos a este hecho de a la mamá. Para mí también le violentan los derechos a la mamá, porque entonces, como yo soy mujer, también lo viví. Entonces dice uno, ok, no, los niños, yo creo que estamos en igualdad los hombres y las mujeres como para que puedan tener una visión más amplia de poder decir, bueno, compartan la custodia o la custodia quede asignada a alguno, pero las visitas sean un poquito más flexibles. Entonces creo que la autoridad también está como un poco cegada en ese aspecto de que solamente es a la mujer, y muchos de los casos los resuelven solamente ya como por una razón de género. Creo que están confundidas las autoridades en ese aspecto, porque yo estoy de acuerdo en que sí, obviamente, como lo digo en mis frases en Facebook, entre un hombre y una mujer, la mujer tiene el primer lugar, pero cuando se trata de hijos, ellos, papá y mamá, pasan a un segundo término. Pero no sé por qué las autoridades se abocan en eso de, por razón de género, pues es a la mujer, a la mujer, a la mujer. Y resulta que si uno insta, le dan vista a la señora. Oye, es que pareciera, dice él que, ¿qué opinas de que si cambian el régimen de convivencia así, así, a pesar de que se le comprueba que la señora pues tiene ciertas conductas que no debe, ¿no? Entonces, yo también en ese aspecto digo, para todos los caballeros, también ellos tienen derechos humanos, también a ellos se les violan sus derechos humanos y también ellos pueden presentar sus quejas y manifestar sus inconvenientes, porque me ha tocado a muchos ver y decir,
no, es que sabe qué, es que ya me cansé porque ya, o sea, no me hacen caso la autoridad, a mí yo pedí pasar el fin de semana con mis hijos y no me lo concedieron. Entonces esas cuestiones, volvemos al punto de que yo creo que la autoridad también tiene que reordenarse y abocarse a lo que realmente es la distribución de la justicia, ¿no? No aplicar los conceptos de género en ese caso, al menos a mi punto de vista. Y bueno, vamos al punto del tema, de que yo le comentaba fuera del estudio, cuando hablamos del tema, y le dije, yo realmente voy a externar lo que yo Sí, pienso, ¿no? claro. Cuando yo estudié Derecho, hace un siglo, ya había leyes, ¿eh? Entonces, estudié Derecho y me doy cuenta que realmente el código, lo que conocemos como Código Penal, pues reina el delincuente en el Código Penal. O sea, el delincuente no puede ser detenido si no hay un juicio en su contra. El delincuente no puede ser golpeado. No pueden pasar más de 72 horas. Todo. Y en ninguna parte del código yo encontré algo relacionado a la víctima. Dele un tratamiento, analicen cómo está la víctima y dele un tratamiento. O sea, hay seguimiento a la víctima. Cada 6 meses hay que ver si la víctima está bien, cómo va, si ya se le reparó el daño. Le hablo del antiguo sistema. Cambia nuestro sistema hace unos años y en este sistema sí figura la víctima. Ya hay un tratamiento psicológico y hay un acorpamiento para la víctima, pero sigue en el Código Penal, todo habla. En los delitos, el procedimiento, todo enfocado al delincuente. Por eso yo creo que hay alguna confusión, porque yo también en su momento la tuve, de que digo, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Hasta el Centro de Readaptación Social, dice Centro de Readaptación Social. O sea, yo digo, ahí es donde entra esa duda. Realmente pareciera que la ley defiende solo al delincuente. O sea, la víctima se extingue en el momento en que ya determinan la culpabilidad y todo va con el delincuente. O sea, esa es mi Sí, apreciación, claro. ¿no? ¿Usted qué Pues opina? bueno, me voy a regresar tantito y voy a procurar captar algunos temas, porque la verdad que todos son muy interesantes. Y yo empezaría diciendo lo siguiente, que regularmente en la búsqueda de equilibrios, pues la balanza termina también nuevamente desequilibrada. Se busca el equilibrio. Veamos el tema de obrero patronal, de repente el patrón estaba por acá, buscamos equilibrar la balanza y pareciera que de repente ahora los trabajadores tienen más derechos. Igual, y digo esto de los equilibrios y los desequilibrios, porque si atendemos, por ejemplo, al tema de género o lo que se conoce como igualdad de género, en primera habría que considerar que toda esa serie de derechos, de legislación, de acciones y de decisiones que actualmente ha tomado el Estado, y lo digo de esta manera, no solo es por o sea, es decir, no tiene su génesis propiamente en el Estado mexicano, obedece a tratados internacionales, el que, por ejemplo, esa desigualdad que históricamente ha existido en contra de las mujeres, o sea, acá están los hombres y acá están las mujeres, esa balanza se pretende equilibrar, y dice, bueno, vamos a equilibrar la balanza. Entonces, ¿cómo, digamos, y qué tiene que hacer? Pues para que esta balanza se equilibre, pues hay que legislar para fortalecer los derechos de las mujeres. Hay que realizar acciones para equilibrar los derechos de las mujeres. O sea, para tratar de que la balanza quede, digamos, lo más pareja posible. Entonces, y ojo, me parece que también esa puede ser también una falsa percepción de las personas, porque dicen, ¿por qué hay más derechos para las mujeres? ¿Por qué hay más derechos para los niños? ¿Por qué hay más derechos para los migrantes? ¿Por qué hay más derechos para los indígenas? Porque pareciera que así es. Me parece que ahí la respuesta es que esos grupos, sectores o personas que históricamente se ha acreditado que han sufrido más violaciones a los derechos humanos, y volvemos con el tema de quien comete un delito. O sea, me parece que para nadie es ajeno los tehuacanazos, la tortura,
una serie de violaciones a los derechos humanos que entonces se busca a través de la ley, se busca a través de la legislación equilibrar esa balanza, ponerla de manera, digamos, un poquito más pareja. Pero ahora viene el tema. Tal vez el tema tiene que ver con la capacitación o con lo que actualmente también está muy de moda, bueno, no de moda, es muy común en el tema de los derechos humanos, hablar de las perspectivas. Hay que tener perspectiva intercultural para entender el tema indígena, por ejemplo. Hay que tener perspectiva de género para entender que hay casos muy específicos en que como la mujer, por su situación de ser mujer, de ser pobre, de no tener trabajo, y además de ser indígena, que se enfrenta a, por ejemplo, voy a poner el extremo, a un caballero que tiene posibilidades económicas, pues está un poquito más en desventaja la mujer, ¿no? Entonces como que hay que no lo voy a decir, bueno, voy a decirlo así, pero no, que no quiero, hay que echar un poquito más la manita para tratar de equilibrar las balanzas. Pero a lo que quiero llegar es que ahí viene un tema también de que toda legislación pues requiere capacitación para su materialización. Y me parece que muchas de las veces, nos podemos incluir incluso nosotros los abogados, las autoridades, pues no están a la altura de esas reformas. Y voy a poner, vamos ahí a hacer una especie de combinación ahí, estamos hablando de derecho familiar, derecho penal. Volvemos a lo mismo, se reformó el nuevo sistema de justicia penal cuya tendencia es ser más garantista. ¿Por qué? Por tantas arbitrariedades que se cometían en el sistema tradicional. Para nadie es ajeno. Yo en algún momento litigué en el sistema penal tradicional que el abogado o la abogada en general, vamos a decir así, no voy a decir que yo, ¿verdad? Llevaba el USB y se le pasaba a la autoridad ministerial y ahí iba ya la declaración y se copiaba y se pegaba. Al menos ahorita está el principio de contradicción. Bueno, si lo digo, que lo sostenga en juicio. Pero bueno, toda esa serie de condiciones arbitrarias, pues generaron un cambio de sistema. Pero yo digo algo y lo voy a decir de manera respetuosa y me incluyo en ese paquete. Cambió la ley, cambió la forma, pero si los que están obligados a aplicar esa nueva legislación, esa nueva perspectiva, son los mismos que ya traían los vicios, pues como que no, ¿no? Hay un refrán muy popular que dice que gallina que come huevo aunque le quemen el pico, ¿no? Etcétera. Es decir, hay vicios ya que están detrás de ellos. Ahora bien, entonces en ese sentido me parece que ahí tenemos que hablar de entender, o sea, el que nosotros podamos ponernos en el zapato de la mujer, por ejemplo, ¿no? Como juzgadores, y que obviamente no implique que voy a estar a favor de la mujer exclusivamente. Incluso en un tema de niñez, yo lo diría así, me parece que el padre y la madre tienen la falsa percepción que pareciera que el derecho es de ellos. El papá piensa que es derecho de él estar con su hijo. La mamá piensa lo mismo. Ojo, no. La Convención de los Derechos del Niño dice claramente que el derecho es del niño a estar con sus padres. Entonces ese chip lo tenemos que cambiar, porque eso lo puede pensar también el juzgador, y lo puede pensar también el papá, y lo puede pensar a la mamá, y nunca piensan en el niño. Que es el bien mayor. Pero si esos chips cambiaran, me parece que tal vez pudiéramos tener una percepción distinta de los diferentes temas, que por cierto, cada vez son más complejos. Yo diría así, los derechos humanos, de hecho, me parece que han abierto una gran puerta para temas que nos daría toda una vida para hablar de ellos. Lo cierto es que, yo insisto, tenemos que estar a la altura de las nuevas, de la nueva legislación. Tenemos que capacitarnos, pues prácticamente todos los días, y estar convencidos que en este ámbito de los derechos humanos, pues la idea es, yo diría así, casi, casi ganar, ganar, ¿no? O sea, es decir, que, por ejemplo, en un tema de guardia y custodia, pues hay que buscar que la decisión, pues sea favorable, digamos, en un contexto de familia, papá, mamá e hijo. Pero como que muchas veces se desvirtúa esa Exacto. circunstancia, es donde fallamos. Pero le vuelvo a repetir, en el tema de mujeres, por ejemplo, si en realidad se piensa que la autoridad está a favor de ellas, y yo no dudo
que de pronto un juzgador o una juzgadora, atendiendo a su formación, atendiendo incluso a ciertos sesgos, pues tome la decisión tal vez no la menos apropiada. Pero me parece que tenemos que estar en ese caminar, ¿no? De esa nueva tendencia de los derechos humanos. Así es correcto, abogado. ¿Por qué mi comentario? ¿Por qué se lo hice? Mire, uno va al juzgado, exhibe, para mí no es el hombre y la mujer, como usted lo dijo, hay un bien mayor protegido que es el del menor, ¿no? En todo caso, cuando a mí me busca un papá o una mamá, me dice, licenciada, ¿usted me puede conseguir la custodia de mi hijo? Acomodé lugar. Y dice el papá, y que se le cancelen los alimentos, yo siempre le contesto, no te puedo responder en este momento, porque necesito analizar tu caso. Lo que vamos a ver es que el menor esté en las mejores condiciones y que tenga lo que le corresponda. Si ella trabaja y ella tiene que aportar, también ella tiene que aportar. Y si ella no está bien con papá, pues que se vaya con mamá. Entonces como que se quedan así y me han dejado o sea, no les he llevado el asunto porque ellos esperan la respuesta de sí, te la voy a conseguir. No es solamente así, o sea, hay que tomar en cuenta todas las circunstancias, como usted lo dice, y es lo que yo quisiera que hicieran los juzgadores. No le puedo decir ahorita, pero tengo un expediente con un razonamiento que él mismo juez dice, por razón de que ella es la mamá, ella tiene que estar con los niños y los niños ya no tienen menos de 8 años, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias, o uno va con la secretaria, oiga, fíjese que no lo dejan ver a los niños y ya promovimos. Dice, sí, es que se le dio vista, es que ella es la mamá, pero se lo dicen con una cara así como de, es que ella es la mamá, entonces uno dice, bueno, y él es el papá también, o Sí, sea, y claro, el ajá, niño, exactamente. ¿por qué no llamamos al niño para preguntarle al niño qué quiere? Es que Estoy no de se acuerdo le con usted. puede estar trayendo todas las veces, no le vamos a traer una vez, queremos que él diga, si él dice que quiere estar con su mamá, perfecto, que se regule la convivencia, pero si es estar batallando con ese sentido. Como usted dice, sí hay que actualizarse. Para mí, hoy en día es no la familia moderna de que unos días, no, yo sinceramente a nivel personal yo no estoy de acuerdo en esas convivencias de que estén 3 días con papá y 3 días con mamá, porque entonces también el niño pierde identidad. Yo creo que sí hay que establecer una convivencia equitativa entre papá y mamá. Pero sí me ha tocado, o sea, eso es lo que yo digo, cuando llego con la secretaria me dice, sí, pero es que ella es la mamá, o sea, yo en mi mente digo, y él no es el papá, o viceversa, ¿no? O Sí, sea, ¿y él claro. no es el papá o qué, no? Entonces esas son las circunstancias, pero qué bueno que lo estamos tocando porque creo que vamos a tener más programas para ir hablando de Gracias. esos temas. Ok, bueno, y respecto a lo que le comenté de mi perspectiva de que, pues desde que estudié, yo siempre vi que el delincuente, ¿y qué pasó con la víctima? Pues, De hecho, yo coincido plenamente con usted, pero me parece que mi respuesta sería justo a lo que estoy comentando, atendiendo a que se encontraba muy evidenciada las violaciones a derechos humanos de personas que cometen un delito. Y ojo, no estamos diciendo si eran o no culpables, y yo sigo insistiendo en eso. El que sea culpable o inocente tiene que demostrarse perdón, durante el juicio, cuando se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Pero cuando la autoridad vicia, transgrede esa esfera de derechos humanos, es donde prácticamente pues las decisiones muchas veces son adversas incluso a la víctima. Pero yo sigo insistiendo, atendiendo a esa violación sistemática de derechos humanos de que son objeto quienes cometen un delito, pues es que la autoridad entonces se centra. Y sí, también es importante comentar de que podríamos decir que la víctima históricamente también ha sido muy descuidada. Y es más, prácticamente fue a partir del 10 de junio del año 2011, cuando se reformó el artículo, bueno, entre diversos artículos, perdón, en la reforma procesal penal del 2008 se reformó el artículo 20 constitucional, que en su apartado C ya generó un catálogo de derechos hacia la víctima. A que, ojo, si el quien comete un delito tiene derecho a un defensor público,
¿Por qué la víctima no tiene derecho también a un asesor jurídico? Bueno, se llama asesor jurídico actualmente, es decir, a un abogado también, pues, público, para que lo ponga en equilibrio, asistencia médica, asistencia psicológica. A mí me parece que sí se le han generado derechos a las víctimas, pero yo sigo insistiendo, en este tema de violaciones a derechos humanos por parte de las mismas autoridades, por parte del mismo Estado, o sea, no es ni tan siquiera el delincuente el que se pone en ese puesto, es la autoridad. Recordemos el caso de Florence Cassés, ¿no? Terminó en un juicio de amparo y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojo, nunca determinó que Florence Cassés no haya sido quien cometió el delito. Lo que determinó es que se le violaron sus garantías al debido proceso, a sus garantías a tener asistencia consular, a una serie de garantías. Ahí está el tema de presunto culpable, ahí está el tema de un documental que se llama Duda Razonable, ¿no? En Tabasco. O sea, ¿cuál es el tema ahí? Que es tan evidente que me violaron mis derechos humanos que podríamos decir que entonces ese expediente ya está sucio, está viciado. El ministro Saldívar, por cierto, ahí habló de un concepto de efecto corruptor. O sea, ya está corrompido ese expediente. Y como está en esa circunstancia, entonces yo no estoy en las condiciones ante tanto cochinero de determinar si es culpable o es inocente. Pero volvemos a lo mismo, ante esa circunstancia, pues es preferible que ante esa duda mejor esté libre, porque para efecto de que alguien sea privado de la libertad, pues se tiene que tener la plena convicción de que la persona en efecto cometió el delito. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy, porque así acontece, a pesar de todas estas modificaciones y a pesar incluso que usted, lo decíamos al principio, los derechos humanos se han vuelto un discurso? Todos, todos hablamos de los derechos humanos, los políticos, los académicos, los abogados. Y sí, hablamos, pero la gran bronca es llevarlos a la práctica. La Procuración de Justicia se ha capacitado sobremanera sobre los temas. La pregunta es, ¿por qué a pesar de ello, al día de hoy, siguen cometiendo violaciones a derechos humanos a sabiendas de que aunque si ya cometió el delito, entonces, pues no transgredo las reglas para que ese procedimiento esté limpio y la sentencia sea conforme a derecho? Y ojo, y eso implica entonces que la víctima no se quede desamparada. Porque, por ejemplo, en un caso donde alguien obtiene su libertad porque la autoridad lo golpeó, lo torturó, no le dio abogado, o el abogado no tenía cédula, finalmente, ¿quién es el verdadero afectado? Pues la víctima, porque la víctima se queda de brazos cruzados. El fulano, aunque haya cometido el delito, pero como le violaron sus derechos humanos, ya se fue a saber a dónde, se queda de brazos cruzados. ¿Quién le repara el daño? ¿Quién le administra justicia? Pues nadie. Ese es el gran problema. Así es. Como dice, ahora alegan derechos humanos hasta los niños también, abogado. Sí, claro. Todos ellos te voy a acusar con derechos humanos. Y sí es cierto, dentro de las instituciones ellos llevan una capacitación de formación policial, de ciertas circunstancias, y siguen cometiendo los errores. Desde el policía investigador no llena correctamente el informe homologado, eh, no dan de alta la detención en el sistema, no firman los ministerios públicos las diligencias, las actas, y cuando uno revisa eso, se oye, ay, lo firmo ahorita. No, es que no se trata de que lo firmes ahorita, o sea, ¿por qué no se hizo conforme debe ser, conforme lo dice la ley? Ellos nos dan pauta a que nosotros podamos hacer ciertas circunstancias, pero también, como usted dice, realmente el mal recae en el culpado o en la víctima. Le afectan los derechos de la víctima si el delincuente sale, o el delincuente si es inocente y queda dentro, ¿no? Pero ahora también los abogados, también algunos tenemos responsabilidad en una mala defensa, ¿no? Cuando también debemos de ser sinceros de decir, no tengo la capacidad para llevar el asunto. ¿Por qué? Porque, ¿qué le vamos a decir al cliente? Ay, discúlpeme, es que yo no sabía cómo hacerlo, pero realmente el que va a quedar con ese Sí, problema es claro. él, y ya no hay vuelta para atrás. Obviamente, sí hay algo que puedo hacer de deficiencia en la defensa, o por ejemplo, en contra de la autoridad, un medio de control. Pero ¿por qué tener que llegar a eso si podemos hacer las cosas bien? Si todo se hiciera bien entre la institución y los abogados, no tendríamos necesidad. Ni hubieran delincuentes reales en la calle, ni hubieran inocentes dentro, ¿no? Eso sería muy bueno, la verdad. Yo también, o sea, no me gusta ser injusta,
Y también quiero hacer un comentario. Me consta que ahorita en Chiapas la visitaduría de la fiscalía sí está trabajando. Si uno le dice, oye, este MP no está trabajando, no está haciendo las cosas, me consta que sí van y verifican ahorita. No sé si se trate de la persona que está, ni sé su nombre, pero sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, eso también me gustaría que así como eso empieza a caminar a todo. Los psicólogos, porque los psicólogos también al hacer su informe, resulta que ponen, por ejemplo, en el mío, sujeto del sexo masculino, o sea, ¿qué implica eso? Que ni siquiera se tomaron la molestia, o sea, lo rellenaron el formato. Entonces, si yo estoy viendo que soy mujer y dice sexo femenino, ¿cómo estoy segura que lo que están dictaminando es lo que realmente vieron en mí? Todas esas circunstancias, digo yo también, se trata de derechos, pero yo creo que más se trata de ser humanos, abogado, de ponerle amor al trabajo, a lo que estamos haciendo, que tan importante es la vida como la libertad, porque ¿para qué me sirve estar vivo y preso? Sí, claro. ¿No? Entonces, eso es la parte bonita de derechos humanos, lo que usted Sí. trabaja, ¿no? Fíjese que usted le dio, pero al clavo, al clavo, al clavo. Justo estaba yo pensando en esa parte de que regularmente el tema de los derechos humanos se ve estrictamente como un tema jurídico. Finalmente se ve como un tema de normas jurídicas, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de las personas? ¿Cuáles son las garantías? Pero usted, créame que dijo algo que es fundamental. Como finalmente, de cierta manera, vemos a los derechos humanos tal cual como derechos, como una norma jurídica, y nos olvidamos de la parte humana, a mí me parece que ahí está la falla. Porque yo me podré saber de memoria, si quiero, la ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, me podré saber de memoria un tratado internacional. Pero si no tengo ni la tantita, lo que quieran Humanidad. ustedes pensar, de ponerme en el lugar del otro o de la otra, de sensibilizarme, de sensibilizarme. Hay chistes muy comunes que, por ejemplo, dicen, me robaron mi credencial de lector, voy a presentar la denuncia y el fiscal me dice, sí, le levanto la denuncia, pero, o inicio la carpeta, pero, o el aviso, o como se le llame, pero si me traes tu credencial de lector, oye, pues es lo que me acaban de robar. Ah, no, pues entonces hazle como quieras, ¿no? O sea, ese es un gran problema. Y que créame que la mayoría de las instituciones, esa falta de humanismo y esa falta de empatía, ojo, aunque conozcan las normas, aunque conozcan el reglamento, eso es lo que incide en que se violen derechos humanos. No vayamos lejos. O sea, es decir, el trato que se recibe en esas instituciones, es más, yo les podría decir, me tocó vivirlo aquí en Chiapas y ahorita estoy en la Ciudad de México. Y pareciera, no, 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 lo voy a decir con todo respeto, es la misma porquería. O sea, encima de que no tienen los insumos, encima que no tienen la medicina, todavía lo tratan a uno como si fuera pues, peor que animal. O Así sea, es. ni tan siquiera el respeto, la decencia de que haya valga la expresión, como usted lo decía, un trato humanitario. Y ese trato humanitario, lo decía usted hace rato, va con la secretaria de Acuerdos, un tema de alimentos, si usted defiende al hombre, bueno, y como defiende al hombre, hasta la miran rara. No, usted está defendiendo a un ser humano, o sea, antes de hombre, a un ser humano antes de niño, a un ser humano antes de mujer. Y se deberían de atender los contextos y Claro. sobre todo ponernos en el lugar del otro. Porque creo que, y eso pasa. Es decir, en algún momento yo podré ser abogado, pero ya me ha tocado estar allá enfrente presentando una denuncia. Y ahí me estoy dando cuenta de lo que realmente pasa a alguien cuando está ávido de que se le escuche, que se le administre justicia y no lo pelan, Ujú, ¿no? es correcto. Y eso yo lo he visto en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted mencionaba un ejemplo de un juez de distrito. No es regla general, pero son cosas que no deberían de pasar. Así es, que no deberían de pasar, pero bueno, yo insto para que esto cambie, porque realmente, o sea, sí deberíamos de estar funcionando. A estas alturas, muchos dicen, el nuevo sistema, yo también luego, el nuevo sistema, no, ya no es nuevo, Luego, ya está bastante viejito, entonces yo creo que es momento de que ya hagamos las cosas con el corazón, como dice mi primo Pepe, un saludo, que las hagamos diferentes para que ahora sí estemos seguros de que sí hay una buena impartición de justicia, ¿no? Y de que
la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya nada más verificara, ¿no? No tuviera que estar, tuviéramos que estar instándola a ella para que nos verificara nuestro asunto y todo puede caminar bonito, ¿no? Eso sería muy importante, no, no es un sueño, la verdad yo quisiera que sí, y si podemos hacer algo para hacerlo, pues lo hagamos, porque es muy triste y es lamentable el sentir de la mayoría de los abogados, y yo creo que usted ha de coincidir conmigo, es decir, caramba, sale uno del juzgado desmoralizado de ver la situación de allá adentro de no aparece un expediente. Es que, ¿cuándo fue su última fecha de publicación? Cuando realmente ellos, con meter el número del expediente en la computadora, a ellos les brota hasta el acuerdo. O sea, ¿por qué hacer las cosas más pesadas para uno? O sea, como para que uno desista, no sé, la verdad. O véngase la semana que viene para un oficio, para el archivo judicial. O sea, dice uno, caramba, o sea, me estás ayudando. O sea, ¿realmente quieres que esto se solucione o qué pasa, no? Todo eso yo creo que sí debemos de ser más humanos, más empáticos. Y pues bueno, yo creo que vamos llegando a la recta final del programa, si no es que ya me pasé, pero bueno, quiero que sepan que este ha sido un programa de mucho aprendizaje y realmente lo voy a decir hasta ahora, pero yo sé que este programa llevaba tiempo ahora sí que programándose, tuvimos que ponernos muy, muy de acuerdo porque pues ya dijo el licenciado, él radica en la Ciudad de México y en San Cristóbal, pero ha sido de mucho aprendizaje, la verdad. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar acá conmigo. Créeme que uno de los puntos claves de Hablando Derecho con Lula es poder llegar a las personas que son y los que no son abogados para tratar de que puedan saber precisamente de sus derechos, ¿no? Llegó el punto de tocar derechos humanos y qué bueno, me da muchísimo gusto, te agradezco nuevamente, ha sido muy, muy satisfactoria tu presencia acá y espero que no sea el último. Pues yo muy agradecido contigo, con tu audiencia e invitarnos, me incluyo, a que pues seamos más empáticos, a que estudiemos y que nos involucremos en el tema de los derechos humanos. Me parece, y vuelvo a insistir, es cuestión de ser empáticos, es cuestión de ser incluso hasta comprensivos, ¿no? En los diferentes temas, por cierto, cada vez más complejos, pero que me parece que si todos sumamos, cada uno hace lo que le corresponde, pues podríamos tener pues, un mejor Chiapas, un mejor Tuxtla, un mejor México. Pues yo la verdad que muy agradecido, un saludo afectuoso para tu público y en efecto espero que volvamos a charlar nuevamente como lo hemos hecho el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves con un invitado en Café Pan y algo más. Y ya vienen las fiestas decembrinas. Por favor, por ahí, compartamos con quien menos tiene, regalemos algo a quien menos tiene, mucha gente necesitada en la calle. Aquí también habemos necesitado, ¿no es cierto? Es que acá mi productor ya me dio una dotación de puro medicamento para Navidad. Pero compartan, por favor, de eso se trata, de eso es Navidad, compartamos con los que menos tienen. Y por favor, a título personal, apóyenme, mi nietecita está participando para Reina, por ahí los voy a molestar. Por favor, bueno, nos vemos el jueves, bendecida noche.